Bendito y santo nuestro Dios. Aleluya. Saludos y bendiciones una vez más por este medio. Su hermano y servidor Williams, del ministerio Levantando al Caído, sosteniendo al débil, en la iglesia al llamado de Dios, en Guararí de Heredia, Costa Rica, les bendice, les anima y les motiva, sigamos adelante. Todos sabemos que estamos viviendo un tiempo difícil, un tiempo extremadamente crucial, peligroso y decisivo para el cristianismo. Pero es aquí donde nosotros hemos aprendido a ver la mano de Dios a nuestro favor. Hoy quiero compartirles esta reflexión a modo de enseñanza, titulada Volviendo al primer amor. Eso lo encontramos como referencia bíblica en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Aquí encontramos un título que dice: Mensaje a las 7 iglesias. Y comienza el mensaje tremendo, el mensaje a la iglesia de Éfeso. Quizás cualquiera pueda decir, es que ese mensaje era exclusivo para las iglesias locales de ese tiempo. Es que ese mensaje era exclusivo para ese tiempo. Y hoy estamos en otro tiempo. Pero si nosotros vemos en la palabra, vemos en el texto 7 del capítulo 2, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, del libro de Apocalipsis, Biblia en mano, amados hermanos. Tenemos la Biblia en mano, siempre hablamos la referencia bíblica con Biblia en mano para hablar lo que está escrito en la palabra del Señor. Y la Biblia dice que la Biblia es la palabra de Dios inspirada, escrita por hombres de Dios. Y usted no va a encontrar en la palabra del Señor algo contrario a su lógica humana. Allí encontramos, amados hermanos, sabiduría, conocimiento, discernimiento. Y escuche lo que dice la palabra en el verso 7, capítulo 2. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Podemos decir entonces, podemos interpretarlo. Aquí no necesitamos uso de hermenéutica ni nada de eso, mi amado hermano. Solamente el raciocinio humano hace ver que es un mensaje universal a todas las iglesias. Y nosotros como cuerpo y templo de la morada del Señor somos la iglesia de Jesucristo. Nosotros. Así que preste oído a este mensaje. El mensaje dice lo siguiente: escribe el ángel a la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has aprobado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Qué tremendo esto. Hasta este punto va bien la iglesia del Señor. Ha trabajado arduamente, no ha desmayado, ha hecho la labor del Señor, ha aprobado a aquellos que se dicen ser apóstoles, a los que ha hallado mentirosos, los ha reprendido, etcétera, etcétera y más etcétera. Pero aquí viene algo tremendo. Verso 4 dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Qué tremendo. La expresión, mis amados hermanos, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, hace referencia al cuidado de Dios por sus siervos y sus hijos. Están en la mano de Dios, están en la mano del Todopoderoso, están en la mano del poder y la autoridad del Señor. El que anda en medio de los 7 candeleros. Recordemos que los 7 candeleros, mis amados hermanos, de oro representan a las 7 iglesias, la plenitud de todas las iglesias locales. Y el Señor Jesucristo anda en medio de ellas. Las bendice y les da vida con su presencia, y su deseo es gobernarla. Figura de esto es también el tabernáculo que se ubicaba en medio de las 12 tribus en el desierto.
Segundo, Cristo conoce el valor y el esfuerzo y valora todo esfuerzo de sus hijos. Empieza el Señor diciendo: yo conozco. Él conoce no solo nuestras obras, sino lo más profundo del corazón del hombre, lo más profundo de nuestro ser. Aquí Dios reconoce sus obras, su arduo trabajo, su perseverancia, su resistencia a los falsos ministros. Y no había desmayado. Y a pesar de las dificultades y la persecución, seguía firme creyendo en el Señor. Ellos aborrecían las obras de los nicolaitas, posible secta que unía el genocidio, cristianismo y cultos paganos, promovían la inmoralidad. Tengamos presente, mi amado hermano, que nuestro Dios aborrece la mezcla. Por eso en días pasados estuvimos hablando un poco acerca del origen pagano de la Navidad. Aunque muchos cristianos, aunque muchos creyentes, aunque muchas personas de buen corazón digan: no tiene nada de malo, no le veo nada de malo. No, mi amado, no es que se vea o si tiene, es de dónde proviene. Y lo leímos al principio cuando dimos esa enseñanza, que cuando el pueblo de Israel hizo un becerro de oro, diciendo que estaba celebrando el día de Jehová, celebrando el día del Señor. Eso lo vemos en Éxodo capítulo 32. Dios le dijo a Moisés: desciende, baja, vaya al pueblo, porque el pueblo se corrompió. Mucha iglesia, mucho cristiano, mucho creyente está corrompido en este tiempo, diciendo: hasta estas alturas de la vida no le veo o no tiene nada de malo. Y mucho cuidado a esto, mi amado hermano. Aquí vemos que la iglesia de Éfeso aborrecía todas esas prácticas, aborrecía todo esto, iba contrario a todo esto. Pero hay algo tremendo, mi amado hermano. Eso es tremendo. Escuche lo que dice la palabra del Señor. No es William. La iglesia había dejado su primer amor. La iglesia en Éfeso aborrecía las obras de los nicolaitas. Aborrecía todo aquello que iba contrario a lo que ellos conocían como el verdadero evangelio de salvación. El genocidio, cristianismo y cultos paganos, toda esa mezcla que hacían. La iglesia de Éfeso la aborrecía. Pero vemos algo tremendo. En el verso 4, Apocalipsis 2. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. La iglesia había dejado su primer amor. Desde el griego la frase el primer amor puede traducirse el principal amor, el más distinguido, el más importante, lo más importante. En primer lugar se refiere tanto a tiempo como a lugar. Entonces, no solo es recordar cuando nos convertimos, sino reconocer si en realidad Dios ha ocupado ese primer y siempre lugar en nuestra vida. Otra versión nos dice: has abandonado tu primer amor. La Biblia al día dice: ya no me amas como al principio. En todas las traducciones, mi amado hermano, vamos a encontrar que el Señor está demandando ese tiempo, ese anhelo, ese deseo por estar con Él. Es muy interesante ver que la palabra Éfeso significa deseable, amada. Era una iglesia amada por Dios. Es una gratificante respuesta a la pasión de la iglesia por nuestro Señor Jesucristo. Éfeso era una ciudad, puerto con aproximadamente 250,000 habitantes. Tenía un teatro para 50,000 espectadores. Era una ciudad principal de Asia Menor. La iglesia de Éfeso debía reflexionar profundamente. Y el Señor le dice en el verso 5, Apocalipsis capítulo 2: recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete, y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti
y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubiese arrepentido. ¿Sabe, mi amado hermano? Desde el principio hasta el final en la palabra del Señor encontramos sin número de veces la palabra arrepentirse, arrepentimiento, porque es lo que el Señor busca de aquel que dice: este es mi Dios, que haya un corazón arrepentido, que haya realmente sinceridad. Eso es tremendo, mi amado hermano. Observemos que la primera instrucción de Dios es: recuerda. Es necesario recordar. El término que desde el griego también significa ejercer memoria, repasar, mencionar. Recordar de dónde se ha caído. Es una frase que implica una conclusión. Caminar en el primer amor nos conduce a caminar en las alturas de Dios. Abandonarlo, descuidarlo, nos produce una estrepitosa caída, un letargo espiritual, un adormecimiento, algo que nos aparta completamente de la gracia, de la presencia y del amor de Dios. Eso es tremendo. El camino a seguir que Dios le da a la iglesia en Éfeso es el arrepentimiento. Arrepiéntete. Eso es lo que le dice el Señor a la iglesia en Éfeso. Había hecho todo bien, trabajaba arduamente, no toleraba a los religiosos, etcétera, y etcétera, y reprendía todo aquello que iba contrario a la palabra, pero había descuidado ese gran y perfecto amor. El Señor le dice a la iglesia en Éfeso: arrepiéntete. Es la primera frase que el Señor le habla a esa iglesia. Y luego, hacer las primeras obras. Aquí la palabra obra es traducida del término griego poieio, que traduce además comportarse, tarea, realizar, hacer, que sea. Volvamos a hacer lo que primeramente hacíamos para Dios con amor y sencillez. Este es el comienzo del volvernos al primer amor. Hoy vemos una iglesia apática, una iglesia que no quiere orar, una iglesia que no quiere ayunar, una iglesia que no quiere congregarse, una iglesia que no quiere compartir el amor de Dios, una iglesia que no quiere evangelizar, una iglesia adormecida, una iglesia caóticamente que se está perdiendo. Vuelve al primer amor, iglesia del Señor. Decimos tiempo de oración y nadie dice un amén. Decimos tiempo de ayuno y nadie le parece que está bien. Decimos tiempo de evangelismo y nadie, el pastor que vaya solo, de por sí él es el que dijo. Decimos tiempo de ayuno, que el pastor ayune porque él es el que se le está inventando eso. Decimos amar al prójimo. Ay, sí, si el pastor puede amar, que ame él, pero yo todavía no puedo amar. Yo tengo odio. Decimos que hay que vivir una vida santa y piadosamente, que en todo nuestro estilo de vida tiene que ser conducido a la santidad, a la pureza, al decoro, al pudor, a vivir una vida íntegra, que el mundo vea una diferencia en nosotros. Ah, no, al pastor, yo soy así, a mí nadie me cambia. ¿Sabe, mi amado hermano? No es si el pastor dijo, no es que la Biblia lo dice. Es necesario arrepentirse y volver al primer amor. Es necesario hacer lo que nosotros humanamente sabemos que es correcto. Eso no es de cuánta trayectoria, ni cuánto tiempo, ni cuánto conocimiento o elocuencia tengamos. Es si realmente estamos viviendo en el primer amor. El Señor advierte los resultados de no volverse al primer amor. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. La iglesia dejaría de resplandecer con la luz de Cristo. Perdería la presencia de Dios. Oh, santo, santo, mi alma te adora, Dios. Eso es tremendo, amado hermano. La historia
nos demuestra, la historia nos enseña. El Señor le está diciendo a los efesios, a una iglesia que trabajaba arduamente: vuelve a tu primer amor, arrepiéntete, porque si no yo voy a quitar el resplandor de mi presencia, de mi gloria de ti. La historia nos enseña, santo aleluya. La historia nos enseña, mi amado hermano, y usted puede consultarlo en enciclopedia, en el libro, en historias, en documentales, de lo que usted quiera consultarlo. La historia enseña que la lámpara de Éfeso se apagó tiempo después. No permitas que tu lámpara se apague, iglesia del Señor. En días pasados, como el Señor me mostraba pastores durmiendo, evangelistas durmiendo, hombres y mujeres de ayuno y oración durmiendo, congregaciones esperando respuestas del mundo, matrimonios destruyéndose, jóvenes suicidándose. ¿Sabe, amado hermano? El Señor está llamando que volvamos al primer amor, a ese amor genuino y verdadero. La historia enseña, la historia nos demuestra que la lámpara en Éfeso se apagó tiempo después. Escúcheme, amado hermano, lo que dice la historia. Usted puede consultarlo, donde quiera puede consultarlo. Tiempo después, la lámpara en Éfeso se apagó. Hoy Éfeso es solo ruinas. Y no hay iglesia local cristiana en muchos kilómetros a la redonda. Es interesante, mi amado hermano, que Esmirna continúe en pie hoy. Una ciudad llamada Izmir, con una comunidad cristiana. Y también el Señor habló a la iglesia en Esmirna. Escuche lo que dice en el verso 8. Y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¿Sabe, amado hermano? Aún Izmir está de pie. La iglesia en Esmirna escuchó el llamado de atención de Dios. El Espíritu Santo en la restauración del primer amor. ¿Sabe, amado hermano? Este mensaje se revela ahora como un mensaje para todas las iglesias. Es Cristo quien comienza hablando, pero ahora se nos dice que el Espíritu, quien dice pues lo que habla el Hijo, también lo habla el Espíritu. Hablan en tal armonía que lo que comienza diciendo uno, lo termina diciendo el otro. El versículo comienza diciendo, escuche, amado hermano, el que tiene oído, escuche, mi amado hermano, aprenda a escuchar lo que la palabra del Señor nos dice. El que tiene oído, oiga. Esto destaca la importancia de la intimidad con Dios y sensibilidad para escuchar su voz. Es un llamado del Espíritu Santo a la intimidad con el Señor. Es un llamado para que volvamos al primer amor. ¿Hace cuánto tiempo no ayunas, mi amado hermano? ¿Hace cuánto tiempo no oras, no compartes la palabra? ¿Hace cuánto tiempo? Vuelve a tu primer amor. El Señor anima a la iglesia a vencer la apatía y la rutina. Apocalipsis capítulo 2, verso 7. Escuche lo que dice.
El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El Espíritu Santo anima a la iglesia a vencer la indiferencia, el desamor, la apatía espiritual, la religiosidad. El término vencer es traducido del griego nikao, que además traduce subyugar, conquistar, prevalecer. Es decir, con la fuerza y autoridad de Dios debemos someter y alcanzar la conquista sobre el doble ánimo, sobre la pereza, sobre el enfriamiento espiritual, sobre los obstáculos propios de la vida espiritual. Y agrega el Señor: le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Esto implica que allí, mi amado hermano, iremos al paraíso. Pablo habló de él. Y comeremos del árbol de la vida. Nos nutriremos de la revelación de Cristo, de la revelación de Dios para siempre. En conclusión, amado hermano, el deseo de Dios es habitar en medio de su pueblo y ministrar con su poder vida y libertad para sus hijos. Debemos caminar en cada día en la sencillez de un amor continuo por Dios. Volvamos al primer amor. Yo no sé, mi amado hermano, qué te impide volver a tu primer amor con Dios. Vuelve, levántate. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y vuelve al Señor. Yo también estuve un tiempo apartado y no me fue nada bien. Estuve varios años divagando en el mundo, creyéndome que lo sabía y conocía todo. Pero cuando volví a ese gran amor, a ese perfecto amor, hoy no puedo separarme de Dios. Hoy no puedo estar sin Dios, mi amado hermano. Vuelve a tu primer amor. Yo te invito. Yo voy a hacer una oración. Si tú quieres hacerla, puedes. Y si no, el mensaje ya está dado. De ti depende levantarte. Padre nuestro que estás en los cielos, Dios Todopoderoso, pongo la vida de cada persona, cada pastor, predicador, evangelista, cada siervo y sierva tuyo, cada hombre y mujer, niño, joven y anciano en tus manos. Aquel Dios mío que desea volver a tu primer amor y no ha podido por circunstancias de la vida, por tropiezos del enemigo. Hoy te pido, Señor, que lo levantes con tu poder, que lo levantes, Dios mío, que lo restaures, que lo abraces con ese amor y que no queden ruinas como la iglesia en Éfeso, que pueda levantarse y vivir, disfrutar ese amor verdadero, ese amor sobrenatural que solo tú puedes dar. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Enséñanos a no apartarnos de ti, nunca a dejar tu primer amor. Amén. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, esté en cada uno de vuestros corazones. Su hermano y servidor William les bendice y les motiva. Sigamos adelante, recordándoles que ninguna enseñanza, estudio, reflexión es útil si no se escudriñan las citas bíblicas mencionadas. Paz del Señor, hasta pronto. Bendiciones.